Listo. Eh, Como le estaba comentando, eh, por las opiniones consideradas incorrectas a ustedes y en especial al maestro Juan José Segrelli, lo han venido censurando. Y creo que para ustedes no es cosa nueva porque a Valva Verdades ya lo han venido soportando desde hace un muy buen tiempo, sobre todo con una escalada de censuras especialmente dirigidas por motivos ideológicos y básicamente por las élites, que bien sabemos que son totalitarias, y nosotros creemos que ello obedece a una guerra ideológica contra disidentes, como ustedes son considerados. Y además, según se cuenta, ustedes los vigilan de forma manual, sobre todo por el contenido que ustedes producen y más aún por lo que se mantiene activo en las redes cada mes. Entonces, ¿qué opinión le merece al respecto? Bueno, el tema es que, como dijo Biden el otro día, ¿no? Ya el dilema hoy del mundo es entre democracia y autocracias. Ya quizá la idea de populismo, antipopulismo es una idea que está dejando paso a la idea de democracia versus autocracia. Hoy mismo estaba, aparentemente ha salido en los diarios que China estaba buscando como un eje con Erdogan en Turquía y con otros populistas convertidos en autócratas, en dictadores, a hacer una especie de eje. Entonces, en Latinoamérica, eh, los, eh, los gobernantes populistas que han accedido al poder a priori por el voto, después tienden a convertirse en autócratas. Eso pasó en Venezuela con Chávez y después con Maduro, pasó en Nicaragua con Ortega, ha pasado en Bolivia con Evo Morales y ha pasado en la Argentina con los Kirchner. Esto es lo que Levinsky, el autor Levinsky, él en este libro que dice Cómo mueren las democracias, él señala que hoy en día ya las democracias no caen por golpes de Estado, ya el golpe de Estado es algo anacrónico, es algo que ya no existe prácticamente más en el mundo, una pieza de una memorabilia, una pieza de museo, sino que hoy son gobernantes que acceden al poder mediante el voto y desde adentro empiezan a carcomer el sistema democrático. Eh, en ese contexto nos tenemos que mover. Que fuera el vicepresidente de Evo Morales, García Linera, que era un poco como el teórico de Evo Morales, un tipo bastante refinado, blanquito, ¿no? Él, en una oportunidad que lo invitó acá el kirchnerismo, allá por el año creo que 2010, una cosa así, lo trajeron acá y él explicó, él dijo, una vez que el gobernante popular, llaman ellos, como si ciertas partes de la población no fueran el pueblo, ellos llaman popular a los que los votan a ellos únicamente, es decir, el pueblo es el que vota al gobernante populista. Dice, cuando se accede al poder, ahí recién se empieza, no es que se llega, decía García Linera. Una vez que se accede al poder, hay que desmantelar y apoderarse de dos elementos fundamentales, decía él en aquella oportunidad que lo trajeron a la Argentina. Uno de la prensa y dos de la calle. Es muy curioso porque tanto la prensa como la calle, que son en definitiva también instrumentos de la desobediencia civil, deben por naturaleza pertenecer a la oposición, porque en ese hiato, en ese tiempo entre una elección y otra del gobernante, que puede ser, digamos, 4 años para presidente, puede estar la intermedia a los 2 años, o puede ser 6 años como en Francia, o lo que sea, en ese hiato entre una elección y otra, ¿qué le queda al ciudadano? Sino frente a violaciones de los derechos humanos
violaciones de derechos inalienables que protestar en la calle o protestar a través de la prensa. Pero García Linera, allí en esa alocución que hizo en ese momento, decía, el gobernante populista debe apoderarse de eso, para que no esté en manos de lo que ellos llaman poderes permanentes. ¿A qué llaman poderes permanentes los populistas? A los diarios, a los dueños de los diarios, a las empresas. Ese tipo de poderes, al menos en la Argentina, desde hace por lo menos 50 años, ya no pertenecen más a las grandes corporaciones. Hoy sí, diarios como Clarín o La Nación en la Argentina, efectivamente son multimedios, son poderosos, pero tienen poco poder al lado de lo que, por ejemplo, tiene un sindicalista como Hugo Moyano, que domina todos los camiones de la Argentina. Sus camiones se han ido, sus afiliados, en tanto camioneros, han ido colonizando otros gremios, porque se fue metiendo en los bancos, porque tenían los transportes de caudales, se fueron metiendo en los supermercados, porque tenían el transporte que llevaba las cosas a los supermercados, y así fueron como una especie de pulpo multiforme metiéndose en todos lados. Cuando le descubrieron chanchullos, dueños del correo, que no por casualidad de OCA, de los correos privados, dueños de hoteles, es decir, se convierten en los sindicalistas peronistas, se convierten en multimillonarios que son el verdadero poder permanente, no es ya Pérez Compán o Clarín, son estos tipos multimillonarios, gobernadores que en la Argentina, como el gobernador de Formosa, Gildo Infran, que ha cometido innumerables violaciones de los derechos humanos durante la cuarentena, hace 35 años que ejerce el poder en la provincia, es decir, democracias presuntamente locales o subestatales que han sido totalmente desmanteladas y ya no son más democracias subestatales, sino que son dictaduras, pequeñas dictaduras dentro del país. Y cuando alguien quiere ir a modificar algo, es imposible modificar nada en esos lugares. Es decir, los verdaderos poderes permanentes, a diferencia de lo que de lo que decía García Linera, que después se terminó exilando acá en la Argentina, son ellos mismos, es decir, que ellos van a tener el poder que les da el voto, van a tener el poder de tener el poder permanente porque son la verdadera oligarquía que domina con corrupción, con empresas, con medios, porque empiezan a comprar periodistas, a comprarse canales desde el poder, con los impuestos de la gente, inventan nuevos canales de televisión en nuevos diarios, y encima van a tener la calle a través de organizaciones sociales que dominan la calle y le impiden a la oposición ir a protestar en la calle. Es decir, este es el sistema del totalitarismo y en ese sistema tenemos que infiltrar nuestras oposiciones. Es decir, ahí en ese sistema casi totalitario o tendiente al totalitarismo, tenemos que buscar como la rendija, el agujerito, para poder a través de esa pequeña rendija ir metiendo nuestra oposición y alzar nuestra voz de queja frente a los atropellos. En la parte de ahí, entonces, maestro, se podría decir que la viabilidad de la desobediencia civil se vuelve como un examen de grado para la democratización del gobierno, porque, y más que del gobierno, de sus propias instituciones, porque no solamente un sistema político cuya legitimidad dependa realmente del consentimiento de los gobernantes, puede apelarse a que la población en general cobre conciencia de aquello que está ocurriendo, a fin de que se condicione ese sometimiento. Entonces, ante ello queremos hacer la consulta, ¿por qué es necesaria la desobediencia civil? Y más que todo, cuando son vulnerados los derechos básicos del individuo, llámese vida, libertad, propiedad, y más que todo, ¿por qué es necesario plantearse una defensa pacífica a través de la prensa?
o en todo caso a la salida masiva de la calle? Bueno, porque básicamente es lo que hace visibilizar los atropellos. En el funeral de John Lewis era el que trabajó con Martin Luther King también en la defensa de los derechos de los negros en Estados Unidos. En el funeral de John Lewis, que fue hará un año más o menos, o una cosa así, hablaron tres expresidentes. Bush, creo que Clinton y Obama. Y Obama, explícitamente Obama, que digamos se supone que fue 8 años presidente, es decir, que no es un loquito ni un anarquista, dijo, necesitamos más John Lewis, necesitamos más desobediencia civil. La desobediencia civil, lejos de llevar al anarquismo, a lo que lleva es a estabilizar la democracia. Porque sin esa visibilización de los atropellos, la democracia se desvalija y se desaparece, queda corroída y castrada. Sí, sobre todo de que nosotros vemos que está cobrando una nueva significación, sobre todo como estrategia ética contra las leyes injustas, porque al final de todo va a terminar por convertirse en lo que, gracias a ustedes, es hoy en día algo sugestivo, una fuente de inspiración de campañas pacifistas, acciones colectivas y movimientos de resistencia, porque nosotros vemos que en todo orden político, donde supone la existencia de una relación social de mando-obediencia, esto en relación al poder no necesariamente tiene que ser así, porque para que nosotros se nos exija obedecer con base exclusivamente al monopolio de la fuerza, sin invocar un fundamento o sea, un fundamento legítimo, acreditado públicamente, y ya no lo vemos tan loable. Entonces, ¿en qué consiste la desobediencia civil y de su parte cómo definirla de manera asertiva? Bueno, esto ya un poco lo habíamos hablado al principio. La desobediencia civil es la transgresión de una norma pública y pacífica que apela a un sentido de justicia comunitaria y que se hace tendiendo a que se modifique un lote, un sector de la legislación del país. Esa, digamos, sería la definición en la cual más o menos todos los teóricos del siglo XX, John Rawls básicamente fue el que la propició esta definición, pero casi todos los teóricos están de acuerdo. Después puede haber, digamos, la diferencia con la objeción de conciencia, que la objeción de conciencia fue el caso, por ejemplo, del de Muhammad Ali, cuando él se niega a ir al servicio militar, a la conscripción para ir a Vietnam, es que la desobediencia civil tiene un propósito mucho más humilde, mucho más modesto. Muhammad Ali lo que él quería era no ir él a la... a pelear a Vietnam. Él decía, a mí ningún Vietcong me ha hecho mal, no tengo por qué ir allá. Él incluso lo decía casi pues decía, ningún Vietcong me ha dicho nigger. Pero él no quería modificar toda la legislación respecto de la guerra de Vietnam, no decía que había que eliminar la guerra de Vietnam, no, él simplemente, la objeción de conciencia es lo mismo que, por ejemplo, un médico católico que en un país en donde está legislado el aborto se niega a hacer el aborto. Él no dice saquen la ley del aborto, no, dice yo no lo quiero hacer. Es decir, la objeción de conciencia es más personal y va puntualmente al problema de la persona frente a eso. Hay situaciones que son un poquito, que están como en el límite, en la frontera entre la desobediencia civil y el coso. Sería, por ejemplo, el caso, supongamos, de un soldado al que le dan la orden de bombardear una población civil. Bueno, él la rechaza. Y ahí podría estar, algunos teóricos dicen que es desobediencia civil, otros dicen que es objeción de conciencia, pero bueno, esas son como que están en el límite, ¿no? Y gracias por la aclaración, maestro, y nosotros también le queríamos consultar,
desde su aspecto jurídico, porque usted es un notable jurista, ¿por qué la ley no siempre es sinónimo de justicia? Y más que todo, ¿cuál es el papel como ciudadanos que debemos tener en situaciones donde la ley es un disonante o, o es totalmente injusta? Bueno, la ley no necesariamente es justa por un motivo muy sencillo, porque, porque no sabemos qué es lo justo. Es decir, nadie sabe qué es lo justo. En realidad, a los creyentes pueden decir, bueno, lo justo es algo que Dios nos da, pero si yo te pregunto, le pregunto a los que participan de esta reunión, bueno, ¿qué es lo justo? Me tendrían que mostrar un cartabón, una especie así de código pétreo, en donde nada se puede modificar y que fuera eso lo justo para siempre. Bueno, eso no existe, es decir, nadie puede decir qué es lo justo. Entonces, en definitiva, lo justo es lo que en determinado lugar y determinado tiempo la población dice que a través del voto son sus preferencias morales en ese momento y en ese lugar. Esto se llama democracia, es decir, a través de la democracia hay en determinado momento y determinado lugar, la gente vota por determinada cosa, estoy a favor de la legalización del aborto, estoy en contra de la legalización del aborto, estoy a favor de poner ojivas nucleares, estoy en contra de poner ojivas nucleares. Las personas que encarnan, digamos, los partidos dicen, bueno, yo propongo esto y uno vota uno o el otro. Ahora, hay en todo sistema jurídico un esquema en donde existen leyes que requieren mayorías especiales. En general se llama constitución en casi todos los lugares. Ahí, en ese repertorio que se llama constitución de principios básicos, ese requiere en general no la mayoría que requiere una ley cualquiera, sino una mayoría de 2/3 o para una reforma constitucional, una asamblea constituyente. Ahí están los principios básicos. Y las leyes, las normas particulares que se van dictando, muchas veces pueden ir en contra de los principios básicos que están en la Constitución o directamente ser ilegítimas porque van en contra, porque pueden no estar dictadas con las mayorías adecuadas o porque pueden no ser dictadas por quien tenía que dictarlas. Por ejemplo, en la Argentina la cuarentena se hizo restringiendo derechos individuales con un decreto del Poder Ejecutivo y no a través del Congreso, o porque violan los derechos básicos que habíamos dicho. Es decir, lo que debe mirar la persona cuando ejerce la desobediencia civil es si viola derechos individuales, libertad, vida o propiedad. Si está dictada por quien debe ser dictada o no la norma, y si se compadece con la Constitución Nacional o no. Por ejemplo, en los Estados Unidos en determinado momento obligaban a los testigos de Jehová a hacer la veña a la bandera. Ellos decían, no, eso va en contra de la Constitución Nacional, aunque la norma diga que eso hay que hacerlo, porque la Constitución Nacional no puede obligar a un ciudadano a hacer un gesto insincero, un gesto con el cual no está de acuerdo, no se lo puede obligar. Y eso se discutió y en 1941 un fallo de la Corte dijo que tenía razón el Estado y que tenían que hacer la veña, y posteriormente en 1944 otro fallo le dio la razón a los testigos de Jehová. Es decir, que digamos, el territorio en el cual se maneja el ciudadano para ejercer la desobediencia civil es un territorio que no es nítido, que es vidrioso, que es difícil, pero cada ciudadano va a saber, digamos, cuando uno va a comprar algo, sabe cuál es el precio que tiene la cosa. Es decir, uno va a comprar un tomate y si lo ofrecen a $1.000.000, uno no compra el tomate a $1.000.000. Uno sabe más o menos cuánto vale un tomate. Si a uno le hacen una ofensa, uno sabe si esa ofensa tiene la suficiente entidad para uno iniciar un juicio, un pleito al que lo ofendió o no. Es decir, el ciudadano en general es racional. Entonces, esa racionalidad que usa para comprar el tomate o para entablar un juicio contra el que lo ofendió, es la misma racionalidad que tiene que usar para ejercer la desobediencia civil o no.
si no sabe ejercer esa racionalidad de un modo normal, puede pagarlo con la cárcel o con el ostracismo o con sus bienes. Pero bueno, esta es la cuestión, es decir, el buen ciudadano tiene que ejercer la desobediencia civil para estabilizar la democracia de un modo racional. Claro, entonces ahí, por ejemplo, nosotros vemos que esta pandemia actual, que parece gran parte de la humanidad, por no decir todos, representa un nuevo y mayor desafío, casi desde la Segunda Guerra Mundial, porque vemos que evidentemente se está luchando tanto a nivel médico, pero tal vez se está registrando otra verdadera guerra global que es totalmente novedosa para algunos, que es la guerra por el relato, porque vemos que en muchos países se observa tanto un aumento del nacionalismo, un autoritarismo y sobre todo una amenaza al Estado de Derecho y a la democracia en sí, porque nosotros vemos que significativamente estos procesos, a veces de gran alcance, que son ejecutados y representados por un eh, populismo de derechas, de izquierda, una forma autoritaria donde hasta los mismos representantes de los gobiernos son meros cómplices, vemos que a menudo ellos determinan no solamente la agenda política, sino que propagan los objetivos políticos nacionales. Entonces nosotros vemos que eh, eh, la crisis económica que ya se comenzó a mostrar desde hace muchos meses, con unos síntomas tremendos, vemos que prácticamente el sistema, el estatismo y más que todo nos está llevando a una situación de zozobra, porque vemos que a nivel financiero prácticamente esa crisis parece cuasi perpetua y más que todo la corrupción de los gobernantes dentro de la precarización del uso de los recursos está de manera abismal. Sí, bueno, los grandes desafíos de la pospandemia son salir con más democracia o con más totalitarismo, salir con más globalización o con más nacionalismo, y ver hacia dónde va el mundo, si va hacia una era post-hegemónica con multipolaridad, o si va a una transición hegemónica pasando de Estados Unidos a China, o si Estados Unidos refuerza o reflota su hegemonía. De estos tres dilemas, democracia o totalitarismo, globalización o nacionalismo, y hacia dónde va la nueva hegemonía mundial, me parece que la respuesta a estas tres cuestiones va a ser la respuesta a tu pregunta. No podemos hacer futurología porque, digamos, no somos, no hacemos horóscopos ni hacemos predicciones. Ojalá, nosotros proponemos el liberalismo de izquierda, nosotros lo proponemos, no decimos que vaya, nosotros lo proponemos. ¿Por qué? Porque creemos que sin libertad de mercado ningún país progresa, pero al mismo tiempo sin el respeto de la dignidad de los que se caen del mercado, los populistas aprovechan a esos personajes, a esas personas que se caen del mercado, son aprovechadas, colonizadas por los populistas con políticas de resentimiento. Es decir, que esto está muy bien en la deriva que tuvo Fukuyama en los últimos 30 años, de su primer libro, en donde postulaba la idea del fin de la historia y el triunfo en toda línea del capitalismo, hacia su último libro, que es Identity, Identidad. Él lo que señala es que el capitalismo lo que debe hacer, lo que debe tener en cuenta es al que se cae del mercado, ir en auxilio y al menos escucharlo. Es decir, tal vez no se le pueda dar nada,
pero él lo señala en el caso de la primavera árabe, con cómo comenzó la primavera árabe, con un chico que vendía ilegalmente fruta en la calle. Pero el problema no fue que le incautaran su fruta, su balanza y su carro. El problema es que cuando fue a protestar no lo escucharon. Esa falta de escucha, esa falta de respeto al que está en la miseria, es lo que en general es captado por los populismos con políticas de resentimiento. En ese sentido, nosotros hablamos de liberalismo de izquierda, es decir, un liberalismo que respete las leyes del mercado, pero que al mismo tiempo tenga una percepción de los que no alcanzan a entrar exitosamente en el mercado. Sobre todo porque cuando uno va, por ejemplo, a postularse para un puesto, y van 10 personas a postularse para un puesto, el más capacitado lo gana y los otros 9 no. Pero lo más probable es que la capacidad entre el primero y el segundo no sea en lo que va a surgir de esa situación del mercado. Es decir, el primero se queda con la totalidad del sueldo porque va a trabajar y el segundo se queda con 0 porque no tiene el puesto. Es decir, es probable que la diferencia entre el primero y el segundo no sea tan abismal. Y sin embargo, el mercado, cuando se va, el primero le avisan que se queda con el puesto y al segundo que no, parecería que la diferencia es abismal. Ese tipo de situaciones el Estado tiene que estar atento, porque si no, se produce una especie de... empieza a darse una situación como de tristeza del ciudadano, esa tristeza se convierte en resentimiento y ese resentimiento se convierte en populismo. En la parte de ahí, si es que usted nos permite, nosotros creemos que la socialdemocracia europea se puede decir que es la que mejor representa los principios esenciales del liberalismo, porque, o sea, de esa libertad que prácticamente la socialdemocracia europea luchó contra los oligopolios, contra los gremios, más que todo contra los abusos laborales. Las externalidades. Sí, fue la que consiguió establecer los ascensores sociales realmente útiles, porque vemos que si no hubiera sido por ello, prácticamente algo parecido a un nivel de meritocracia no hubiera existido, como usted bien nos menciona, sobre todo que amplió los derechos y ya no hubo ese par de excusas para dárselo o negárselo a minorías sociales. Entonces, cuando usted junto con el maestro Juan José Sebrelli nos habla del liberalismo de izquierda, eso al comienzo causó pudor entre los libertarios, pero cuando nosotros hemos sumergido en su libro, en los capítulos que usted nos propone el liberalismo de izquierda, nos pareció totalmente exquisito. Por eso quisiera que usted nos amplíe de manera pormenorizada un poquito más. Bueno, de hecho nosotros incluimos en eso a Vargas Llosa justamente. Nosotros decimos que fueron tres momentos en la historia en los cuales se produce, digamos, la idea del liberalismo de izquierda o la idea de la socialdemocracia. El primero son los 30 gloriosos años, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta la crisis del petróleo, 1973. Ahí fue matizado, porque hubo algunos lugares como Alemania o incluso Francia, en donde el liberalismo y la libertad de mercado se dio muy fuertemente. Y al mismo tiempo el respeto de libertades individuales, etc. Y otros lugares, por ahí como Inglaterra, en donde fue mucho más keynesiana la política, es decir, con mucho más intervencionismo estatal. Por eso decimos que fue matizado esto. Una segunda ola que básicamente se da con Tony Blair en Inglaterra, con Felipe González en España y con Bill Clinton en Estados Unidos, que es con mucho mayor respeto de la libertad de mercado, mucho más liberalismo económico y mucho menos keynesianismo. Y en este momento, a partir de Obama, estamos en la tercera ola de lo que podría ser la socialdemocracia, y yo creo que los liberales debemos dejar de usar
la palabra socialdemocracia como un insulto, porque, digamos, claramente Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, o Trudeau en Canadá, y hasta incluso Angela Merkel en Alemania, a pesar de que Angela Merkel no es del Partido Socialdemócrata Alemán, es del Partido Social Cristiano, con el cual es que están unidos en una alianza con la socialdemocracia, pero digamos, siempre tradicionalmente la idea de que los creyentes no forman parte de la socialdemocracia ni del liberalismo, era una idea, digamos, original. Pero en Angela Merkel, que es una creyente y que no pertenecía específicamente al Partido Socialdemócrata, ella en el ejercicio, aceptando a algunos turcos, algunos sirios que llegaban con hambre a trabajar en Alemania, etcétera, pero al mismo tiempo con un extraordinario desarrollo y una absoluta libertad de mercado, un gran manejo de la política internacional europea, etcétera, ha demostrado ser una gran socialdemócrata. Esto, digamos, esto me parece que debería ser nuestro futuro, digamos, porque si queremos ir a una especie de liberalismo ortodoxo total al estilo Adam Smith, digamos, ahí nos vamos a chocar con los problemas, digamos, todo hay que encuadrarlo en lo epocal, ¿no? Lo epocal hoy nos indica que si queremos un liberalismo de total, que alce totalmente las manos el Estado frente a cuestiones, digamos, si hay una villa miseria, que se las arreglen como la favela, que se las arreglen, si no hay educación pública, que se las arreglen, es decir, eso desemboca en el populismo. Entonces hay que evitarlo, hay que vacunarse, para usar una cosa de estos días, digamos, para que no llegue el populismo. El propio liberalismo debe aplicarse la vacuna. Estamos, creo que ya en el filo, ¿no?, del tiempo, sí, me parece. Sí, por último quería, bueno, nosotros hemos tenido por parte de don Joaquín del Pino, de Arequipa, don Jonathan Mamani Quispitongo, de Huancayo, y don Santiago Villafuerte, el pedido de que si usted nos podía comentar algo sobre Borges, porque Borges de una u otra manera quería al Perú, o por lo menos lo apreciaba, porque no, o sea, y no necesariamente por sus escritores, sino porque su bisabuelo materno, don Manuel Isidoro Suárez, que fue un joven coronel del ejército argentino que dirigió la batalla independentista de Junín, sobrevivió al combate y se narra de que se volvió casi un mito para su bisnieto, y vemos que el escritor de El Aleph, ficciones, etc., etc., siempre tuvo esa allegada, esa proximidad al Perú. ¿Usted nos puede narrar un poco de su cercanía, de cómo llega a Jorge Luis Borges? Bueno, yo, digamos, siempre fui... Borges nació en 1899, yo nací en 1960, es decir, que había una diferencia de 61 años de edad. Yo lo conocí ya en los últimos años, por supuesto que lo había conocido leyéndolo y a través de amigos en común. Yo fui muy amigo de una persona que viajó con él a Europa y que estuvo mucho con él, que fue María Esther Vázquez. Hoy en día tengo relación con María Kodama, pero a él personalmente lo conocí ya en los últimos tiempos, un año antes de que muriera, de un modo más directo, o sea, lo había ido a ver a conferencias, lo había visto en ferias del libro, pero así en relaciones directas lo vi un año antes. Y Borges, efectivamente, para mi gusto, debería ser el emblema de los argentinos. Cuando a uno le preguntan por la Argentina, no le deberían preguntar ni por Maradona, ni... Bueno, deberían preguntarle por Borges. Borges fue un renovador del lenguaje español. No es solo un escritor argentino, aunque es fundamentalmente un escritor argentino, pero es un vanguardista en el sentido de que renueva el lenguaje de toda Iberoamérica, y es un hombre
que de una ironía extraordinaria. Podría contar 1000 anécdotas, no tenemos tiempo hoy, pero si un día quieren podemos hablar largamente de Borges. Yo he dado conferencias en distintos lugares sobre Borges, he dado conferencias en Israel, en Costa Rica, en distintos lugares sobre Borges, y la verdad que te diría que es una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Es un escritor exquisito. Él escribió cuentos y poesías, no escribió ninguna novela, y algún que otro ensayo, y escribió algún que otro ensayo. Pero hay también un Borges personal, un Borges personaje, un Borges, el monumento Borges, es un monumento que, digamos, personaje así monumental, que nace casi diría después de los 50 años de él, después de la caída del peronismo. Que cae en el año 55, cuando él tenía 55, 56 años, el momento en que queda ciego, él queda ciego en el año 55, por eso ahí escribe una poesía que cuando él lo nombran director de la Biblioteca Nacional, cuando cae el peronismo, y entonces dice: nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me ha dado a la vez los libros, la biblioteca y la noche, la ceguera. Podríamos hablar horas de Borges. Por último, para no usar de su confianza, solamente 2 aspectos. En los foros liberales de nuestro país, sobre todo en la misma Lima metropolitana, en Cusco, que ha tenido una gran remesida, ha circulado de manera constante, hasta, le digo, a valga verdades, impreso su fotografía con nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, y a pedido también del Foro Libertad de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, queríamos, si es que usted nos podría comentar su relación de usted, del maestro Juan José Sebrelli, y sobre todo ese encuentro con don Mario. Sebrelli tuvo muchos encuentros y casi diríamos que se pueden considerar amigos entre Sebrelli y Vargas Llosa. Yo te conté en algún momento que tuvieron la primera vez que se vieron personalmente en el Café Navy de Saint-Germain-des-Prés, casi instantáneamente se pelearon porque Vargas Llosa en ese momento era muy amigo de Cortázar, y Sebrelli siempre tuvo una postura, digamos, adversa, podríamos decir así, a Cortázar. Casi instantáneamente se pelearon y durante algunos años estuvieron distanciados, pero después fueron teniendo muchísima relación, y Vargas Llosa dice que ha leído toda la obra de Sebrelli, Sebrelli por supuesto que ha leído toda la obra de Vargas Llosa, y en mi caso particular, la última vez que estuvimos juntos, yo lo he seguido, hasta lo he visto actuando como actor en el Teatro de la Plaza Santana en Madrid, cuando hizo los cuentos de la peste, justamente cuando ni se pensaba en una peste. Hizo esos cuentos relacionados con el Decamerón, y él no solo lo escribió, sino que lo actuó como actor. Pero más allá de todas estas, la última vez que estuvimos juntos y estuvimos charlando también fue en Madrid, y fue en el contexto de una feria de arte que fue Arco, en donde cuando Perú fue país invitado a Arco, y había una exposición muy interesante de la revista Mauta, aquella revista que dirigía José Carlos Mariátegui, sobre quien también podríamos hablar muchísimo, porque mucha gente, digamos, liberal lo considera un socialista asqueroso y un indigenista, y sin embargo, lo hemos charlado mucho con Vargas Llosa esto. En realidad Mariátegui era un tipo muy refinado, que encima tuvo una vida difícil, terminaron cortándole una pierna y qué sé yo, muchas cosas, pero tanto su indigenismo como su socialismo eran muy matizados, y habría que ponerlo muy en contexto esto. No vamos a decir que Mariátegui fuera un liberal, pero digamos sí un tipo que introdujo con la revista Mauta cierta intelectualidad en el Perú. Y bueno, justamente esa reunión con Vargas Llosa tuvo que ver con esa exposición que había en Madrid y con el tema de la revista Mauta y con Mariátegui.
Por último, para culminar, maestro, si es que usted le parece factible, nos puede invitar a seguirlo en sus diversas redes sociales, porque en Twitter, por lo general, nosotros lo seguimos bastante con retweet y con me gusta, y sobre todo las próximas participaciones que usted va a tener de aquí para adelante. Según a nosotros nos ha llegado la información, usted va a estar con don Alberto Venegas Lynch, hijo, y me parece también con don Juan José Sebrelli, un webinar. ¿Puede, Sí, profesor? creo que es el viernes de la semana que viene, creo que es el viernes de la semana que viene a las 18:30, y allí vamos a debatir cuál es el rol, el papel de los intelectuales en las actuales democracias. Maestro, un mensaje final y culminamos. Bueno, mucha suerte en las elecciones próximas que tienen en el Perú. Ahí tienen un candidato que me parece que sería interesante, que es un intelectual, que es Hernando de Soto. Esperemos que no caigan en el populismo. Maestro, agradecido. Hasta otra oportunidad. Vamos a estar también de nuestra parte, el equipo de trabajo, hablando con usted para, en lo posible, poder concretar una visita suya en dos instituciones, una universidad privada y una pública. Tanto la rectoría como el comité ejecutivo de las universidades se van a comunicar con usted para poder concretar, y en todo caso, agradecido, y lo esperamos muy pronto. Con permiso, maestro. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias por la entrevista. A usted, maestro.